Bienvenidos a esta nueva etapa de Aragoneses. Terminábamos la temporada de 2012 con una entrevista al artista Paco Simón, en el que citábamos un artículo escrito en Heraldo por la persona que nos acompaña hoy, que aunque podría serlo porque lleva muchos años colaborando, no es periodista de Heraldo, ni tampoco es propiamente un crítico de arte, es muchas cosas, por ejemplo, catedrático de universidad, ensayista, escritor, novelista, y de todo eso es lo que vamos a hablar con Agustín Sánchez Vidal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por inaugurar, creo que este... Sí, es el primero de la temporada. Plató, ¿no? Inauguramos 2013 el plató y... Pues me siento muy honrado, ¿no? Bueno, esperemos que a nuestros televidentes también les guste nuestro nuevo decorado. La esencia sigue siendo la misma, que es una conversación en la que queremos descubrir un poco más pues, todas tus facetas, que son muchas. Vamos a empezar por el principio. Tú naciste en un pequeñito pueblo de Salamanca, Cilleros de la Bastida. Pequeñito, ¿no? Muy pequeño. Quedan habitantes porque más o menos la gente ha vuelto, ¿no? La gente tiene un apego muy fuerte a esa tierra. Estoy hablando de la sierra de Salamanca, que es muy bonita. Lo que pasa es que es una tierra que da de sí para lo que da. Entonces, cuando nos fuimos todos los que sobrábamos, prácticamente estamos desparramados por todo el mundo. Hay familia en Alemania, en Francia, en Argentina, en todas partes en México. Pues entonces la verdad es que los que quedaron pudieron vivir en condiciones y ahora muchos cuando se jubilan vuelven, ¿no? De forma que el pueblo sigue ahí, pero siempre ha sido un pueblo que no tenía ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni por supuesto teléfono, ni carretera asfaltada, que no era tan raro en la España rural de esa época. ¿Y ahora sigues yendo para ver cómo está ahora o no? Hace tiempo que no voy porque básicamente iba para llevar a mi padre. Mi padre murió, de forma que una vez que... es que no van quedando ya la gente de mi quinta, ¿no? Siguiendo con tu trayectoria, pasaste una temporada en Logroño y luego ya viniste a estudiar a la Universidad de Zaragoza. Porque, bueno, me comentabas al principio, antes de empezar la entrevista, que porque era la cabecera a la que había que ir, ¿no? La cabecera de distrito. En aquella época prácticamente era obligatorio. Si tenías los estudios que tú querías hacer, que en mi caso era filosofía y letras, tenías que ir a la cabecera de distrito. Y Zaragoza en aquel momento era la cabecera de distrito enorme de no solamente La Rioja, por supuesto las tres provincias aragonesas, Navarra, también de Soria, en fin, cubría un espectro muy amplio, y venir aquí a Zaragoza para mí fue un cambio y un descubrimiento y una libertad tremenda, porque en aquella época se salía de casa, a los 18 años te ibas de casa, ¿no? Y yo creo que eso era algo que debería conservarse hoy, ¿no? Y aquí te quedaste desde entonces, en la Universidad de Zaragoza además, hiciste una tesis doctoral sobre Miguel Hernández y te quedaste a dar clases aquí. ¿Por qué elegiste a Miguel Hernández? Pues porque él tenía un tipo de vivencias que estaban muy relacionadas con el campo, que es el medio en el que yo me crié, ¿no? Yo no he vivido en un pueblo, pero sí que he vivido en el campo, muy en contacto con la naturaleza, y entonces cuando leía a Miguel Hernández me daba cuenta de que todo lo que estaba contando era lo que yo había vivido día a día. Claro, contaba con un lenguaje extraordinario, con un lenguaje, con unas metáforas esplendorosas, pero que las vivencias se podían compartir y además eran unas vivencias muy reconocibles, y todo eso creo como una especie de afinidad, ¿no? Y me facilitó mucho las cosas, incluso podía entender lo que gente de ciudad pues no era capaz, porque no sabía cómo era un higo, cómo se criaba unas cabras, y yo todo eso lo había vivido, ¿no? Aquí estuviste dando clases precisamente de literatura española hasta que se creó una cátedra que estaba hecha a tu medida, por lo menos por el nombre que tiene, Historia del Cine, o como sueles decir tú, del cine y otros medios audiovisuales de la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo nace esa cátedra? Bueno, lo primero de todo es que estoy 8 años en que doy las dos cosas, es decir, por las mañanas doy literatura y por las tardes doy cine, porque hay un grupo de alumnos que pensaban que se iba a perder, ¿no?, esa asignatura si no la daba alguien. Entonces yo acababa de publicar 2 libros sobre Luis Buñuel y ellos pensaban que, bueno, que por lo menos interés sobre el cine sí que lo había. Era una incógnita. Empezamos siendo, me acuerdo perfectamente, 12 alumnos, y luego terminamos con 300, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya no sé en lo que está, porque son muchas asignaturas ahora, ¿eh? Entonces solo era una, era opcional, siempre han sido opcionales hasta un determinado momento en que se convirtió en troncal, que es una forma de llamarlas obligatorias. Entonces era una aventura porque no sabíamos si iba a interesar. Ya te digo que en un primer momento solamente había 12 alumnos, porque tampoco la gente sabía de qué iba eso. Entonces poco a poco fue creciendo y llegó un determinado momento
cuando ya llevaba 8 años, en que me dijeron, bueno, esto ha crecido, vamos a tener que hacer más grupos, te tienes que plantear si te pasas, ¿no? Y eso implicaba un cambio de departamento. Y para eso había que crear una cátedra especial que no existía, porque era una materia nueva, y efectivamente fue la de cine y otros medios audiovisuales. De todas maneras, una persona tan apasionada por el cine como tú, seguro que hay alguna película que fue la que te enamoró a ti del cine, o recuerdas algún momento que alguien te llevase al cine, alguna película en especial que te hiciera enamorarte de ese arte. Yo me acuerdo de muchas películas de niño porque me llevaba mi hermano mayor, y las películas que yo tengo son películas de cine de barrio, ¿eh? No te vayas a creer que eran... ¿En algún cine en especial? Sí, era el cine que nos encontrábamos cuando yo vivía en las afueras de Logroño, entonces era el primero que nos encontramos, que estaba incrustado en las murallas, y era un cine que se llamaba Frontón, en un antiguo Frontón. Era un ambiente maravilloso porque las películas se vivían a grito pelado, un ambiente muy de barrio, de sesión continua, y recuerdo que hay películas como 20.000 leguas de viaje submarino, Los vikingos, estas dos son de Richard Fleischer, que es un estupendo director, ¿no? Pero a mí ese es el tipo de cine, digamos, que me interesó porque que abría a la aventura, ¿no? Y es con lo primero que identifico el cine es con eso. Obviamente luego ya pasas a platos más complicados, con ingredientes pues que no son para todos los gustos, pero a mí el cine que realmente creo que es el que ha hecho que el espectáculo se convirtiera en, para mí, el arte más representativo del siglo XX son ese tipo de películas. Tanto te interesó el cine, que has escrito una historia del cine, has indagado en el cine, la historia del cine en Zaragoza también, porque esta es una ciudad, una tierra que ha dado a, bueno, más que Zaragoza, Aragón en general, a grandes directores, de los cuales tú has investigado muchísimo. Sí, a mí, uno de los libros que me gustó más escribir, que el único año sabático que he tenido, es decir, que pude dedicar un año exclusivamente a investigar, no tuve que dar clases, fue cuando escribí un libro que se titulaba El siglo de la luz, que era recorrer lo que había sido la vida de Zaragoza a través de cómo los zaragozanos se habían expresado, se habían manifestado, habían reaccionado frente a las películas. Y era ver una ciudad en la que, por ejemplo, te puedo dar el caso quizá más representativo, el barrio de Casablanca, que era un barrio que se escribía Casa Blanca separado, empieza a llamarse Casablanca. ¿A raíz de la película? A raíz de la película. Anda, qué bueno. Porque era la casita que hay donde las esclusas, sí. Ahora, donde la fuente de los inocentes, ¿no? Y eso es una proyección, clarísimamente. Casablanca era un barrio que era un poco el café de Rick, quiero decir, que es donde la gente, obviamente hay una emigración que se produjo en esa serie de años, una tierra de nadie, en la que se vieron que de alguna forma les estaba contando a ellos. Es obvio que una historia que está bien contada tiene una capacidad universal de llegar, aunque la sitúes en Casablanca. Y entonces, de repente, un barrio cambia de nombre y se adhiere, ¿no?, a lo que es la vida de esa gente. Y ver cómo el cine ha configurado una ciudad no se hace solo con ladrillos, no se hace solo con piedras. La gente se hace también con sueños, con ilusiones, con un montón de manifestaciones muy ocultas. Y entonces la pantalla es una especie de reflejo privilegiado. Y luego los zaragozanos quizá no son conscientes, pero la calidad y la categoría de las salas zaragozanas es extraordinaria. Para que te hagas una idea, cuando en el año, creo que el año 54, vienen a España 5 equipos de Cinemascope, 3 se quedan en Zaragoza. Dos se quedan en Zaragoza, otro a Madrid, otro a Barcelona y otro a Sevilla, que son el Rex y el Palafox. El Palafox guarda todavía la pantalla original, es decir, el tamaño de pantalla que hay en el Palafox, obviamente está todo actualizado, pero el tamaño, e incluso hasta hace poco los muebles del vestíbulo, eran los originales, y la idea de la categoría de los cines que ha habido siempre aquí y que sigue habiendo, ¿eh? Zaragoza es una ciudad maravillosa para ver cine. Hablamos de las salas de cine, pero hablemos también de las películas que se hacen ahora. ¿Cómo es la calidad del cine actual español? Muy bueno, muy bueno. El cine español es un cine que da una variedad y además digamos que un grado de riesgo que es muy difícil encontrar en otras cinematografías. Hay cinematografías
que están más apoyadas desde las subvenciones, están más apoyadas por como su público, como el francés, por ejemplo, pero es mucho más homogéneo. Es decir, que el cine español es un cine muy diversificado, donde te puedes encontrar prácticamente de todo. Y hoy vamos perdiendo algo que teníamos hasta hace muy poco. La gente no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente porque, claro, he convivido con ellos. Hasta hace muy poco, además, en el cine español convivían un montón de generaciones. Es decir, hasta hace muy poco incluso estaba viva Imperio Argentina, pero estaban Bardén y Berlanga, estaba la generación siguiente, que es la de Carlos Saura o la de José Luis Borao. Acabamos de perder a Borao, pero hasta hace poco teníamos a Borao, un testigo absolutamente privilegiado. Estaba la generación de los años 70, para entendernos es la de José Luis García Sánchez, la de Manuel Gutiérrez Alagón, la de Pilar Miró, aunque Pilar Miró falta, por desgracia. Está la generación de los 80, Almodóvar, Trueba, Fernando Trueba, naturalmente, y luego las siguientes generaciones, que ha habido siempre un relevo, y han convivido y en determinados momentos producían. Quiero decir que Berlanga, por ejemplo, conectaba con Santiago Segura, y eso es maravilloso, y no nos damos cuenta, pero es una característica que no tienen todos los cines y que el cine español sí que la tiene. Ayer se dieron a conocer precisamente las nominaciones a los premios Goya. La que más se lleva de nominaciones es Blancanieves, pero hay un poco de todos los géneros que se suelen trabajar en España. Pues está el cine de autor, como puede ser Blancanieves, esa especie de thriller ibérico que lo calificaban ayer en La Ventana de la SER, pues, Grupo 7. Grupo 7. También está una mucho más comercial, como es la de Bayona. ¿Qué opinas de las jornadas actuales? A mí no me gusta Blancanieves, quiero decir que es una película es muy de autor, claro. Que me parece, no, me parece que es una película que juega demasiado a rizar el rizo de la españolada, ¿no? Entonces yo creo que juega demasiado esa baza y no me gusta ni siquiera como parodia. Sin embargo, sí que creo. No he visto Lo Imposible, te lo digo porque la verdad es que la campaña me pareció tan agobiante que la podría titular Lo agobiante, y entonces... te quitaron las ganas. Se me quitaron las ganas, absolutamente. Cuando veo una campaña... Yo antes estas películas las veía todas porque daba clases, afortunadamente ahora, como no doy clases, veo las que quiero y cuando quiero, es decir, que las puedo ver más tarde, porque sé que si en un determinado momento las quiero ver, las puedo ver. Sin embargo, sí que me parece que Grupo 7 y El artista y la modelo son dos películas que son para quitarse el sombrero. Vamos a volver un poco a lo que eres realmente especialista, que es en esos grandes directores de cine aragoneses. Tú escribiste una de las series más recordadas sobre los cineastas, en este caso de Aragón, los 5 cineastas que elegiste, por supuesto, a Luis Buñuel, Segundo de Chomón, Carlos Saura, José Luis Borao y Florian Rey. ¿Cómo surge ese proyecto que además es tan raro que se dedique una serie a directores de cine y con ese porte y esa enjundia? Pues la verdad es que surgió de un encargo que luego creo que fue de la DGA, que luego la editó la CAI, esa colección, sí, ¿no? Sí, porque en la DGA no sé qué problema hubo, algún problema burocrático, supongo. Y entonces la CAI lo hizo suyo. Era una etapa en la que al frente de la CAI estaba Paco Ejido, una persona con una extraordinaria sensibilidad para este tipo de proyectos, y realmente ninguna caja de ahorros tenía nada parecido, y desde luego la CAI tampoco. Pero también es verdad que en ninguna tierra hay un elenco de directores de esta categoría, de forma que enseguida entendieron que tenía un interés, ¿no? Y trabajamos mucho. Yo recuerdo que eso fue una auténtica obsesión, porque los libros fueran asequibles a cualquier lector, que estuvieran muy cuidados. Fueron ganando en volumen a medida que la serie vimos la acogida que tenía. Al principio eran unos volúmenes más delgados, más modestos. Empecé con Carlos Saura, después con José Luis Borao. Ya el de Florian Rey se disparó porque realmente no había una monografía sobre Florian Rey, ni la hay, ni la he vuelto a ver sobre Florian Rey. De manera que sospechamos, nos temimos que había que hacerlo bien porque posiblemente no fuera posible hacer otro empeño de esta envergadura, ¿no? El libro de Buñuel era una recopilación intentando entrar en su mundo. El de Chomón era un intento de trasladar unos materiales que a mí me había hecho casi de propio el Piero Chomón, que era el nieto de Segundo de Chomón, que era un fotógrafo, un gran fotógrafo en Turín.
Y creo que la cosa, bueno, hubo una especie de doblete que después de eso, el libro al que me refería antes, El siglo de la luz, cuando llegó el año 96 y se cumplía el centenario del cine, pues nos sentimos con fuerzas para hacer 2 volúmenes que cubrían toda la cartelera zaragozana. Y fue una aventura muy bonita que hoy sería imposible de hacer, porque es que no sabes lo difícil que es conseguir derechos, bueno, sí que lo sabes, sí que derechos de autor de imágenes. Sí. Hoy sería imposible. Sí, esa serie hoy no se podría hacer. Precisamente te iba a preguntar por esa otra aventura en la que acabas de involucrarte, que es escribir gran parte de esos 12 volúmenes de la Biblioteca de Cine Aragonés, de cineastas aragoneses que ha editado Heraldo. ¿Cómo fue esa aventura? Ya sé que eran libros más pequeños, bueno, eran algunas películas escogidas, algunos autores como Borao pues no pudieron participar, no se pudieron poner sus películas, pero desde luego yo me los he leído todos, lo tengo que decir, bueno, y los he disfrutado muchísimo. Ha sido una aventura compartida, ¿no? Donde tú has estado... yo he estado colaborando simplemente. No, tú has estado absolutamente haciendo posible que se allanaran lo que has visto, que son dificultades muy serias. Es decir, que trabajar sobre este patrimonio que es el cine español tiene muchos problemas. Ahora la gente se cree, porque tiene esa imagen de que todo te lo bajas de internet, pero la verdad es que cuando había que ver todas estas películas en Moviola, que eran copias únicas, cuando yo recuerdo perfectamente lo que suponía, tú te ponías en una Moviola, si podías conseguir una Moviola de mesa en vez de vertical, porque en las Moviolas de mesa todo es mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces te ponías con unas tiras de papel y según iba pasando, cuando querías que te hicieran en el laboratorio, pues había que mandar al laboratorio una instantánea, metías un papelito. O sea, como los post-it, pero mientras circulaban los rollos, ¿no? Entonces cogías el rollo, lo metías en una lata y iba al laboratorio y conseguías la instantánea. En Italia tienen otro procedimiento. Cuando trabajabas en las cinematecas italianas, yo recordaba que se ponía en la perforación, se ponía un hilo. Tenías un carrete de hilo blanco para que destacara de la película, ponías un nudo y eso iba al laboratorio y te hacían la instantánea. Entonces se trabajaba así. Por eso te digo que trabajar sobre cine haces casi 3 libros, porque primero ahora ya no, ¿verdad? Pero tenías que localizar las películas, tenías que conseguir las imágenes y luego escribirlo. Y todo eso suponía muchos años de trabajo. Entonces, ya digo que eso te pilla pues con mucho empuje, te pilla con también gente que te da muchas facilidades, y la verdad es que en este caso un cómplice que fue la CAI, ¿no? Precisamente uno de los que se te considera gran especialista de esos cineastas es Luis Buñuel. Además tuviste la oportunidad de trabajar con él en México, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia fantástica, compartida con Joaquín Aranda, que en ese momento llevaba las ediciones de Heraldo de Aragón. Yo había tenido ya 2 contactos con Buñuel, había tenido 2 citas aquí en Zaragoza. Había estado incluso comiendo con él y Buñuel, recuerdo que la última estaba con unos problemas que tenía con María Schneider. María Schneider era una de las protagonistas de ese oscuro objeto del deseo. Habían empezado el rodaje y Buñuel había prescindido de ella. Era muy famosa en ese momento porque había hecho El último tango en París. Entonces, bueno, luego la sustituyó por Ángela Molina y Carol Bouquet, ¿no? Y entonces, Buñuel estaba asediado por la prensa, porque querían arrancarle algún tipo de declaraciones. Era muy difícil verle, pero a pesar de todo eso, me recibía amabilísimo, porque ya hemos tenido una cita anterior, y me dijo, bueno, ya ve cómo estamos con esta película, que tenemos que sacarla adelante, pero yo todo este material lo tengo en México. Si usted sigue emperrado, me dijo, en publicar en que esto Además lo diría así, no emperrado. Sí, porque él pensaba que ese material no tenía interés, ¿no? Pues se tendrá que venir a México. Entonces, afortunadamente en esos momentos cuando entró al quite Joaquín Aranda y Heraldo Aragón, entonces nos embarcamos en la aventura. Estuvimos medio mes. Al principio incluso vivíamos allí, pero al principio incluso dormíamos. Pero claro, era una invasión en toda regla, ¿no? Y entonces luego hacíamos la vida allí, pero ya nos trasladamos a un hotel que estaba muy cerca y era 8 horas de trabajo todos los días, ¿no? Pues sobre Buñuel has escrito varios ensayos, pero además creo que fue la persona que te llevó también a otra de tus facetas, que es la de guionista. Escribiste el guión del documental a propósito de Buñuel y luego con Saura el guión de
la única película o el único guión de ficción que ha rodado hasta ahora, Sí. ¿no? Que es Buñuel y la mesa del rey Salomón. ¿Cómo fue trabajar con Saura? Wow. Y sobre Buñuel, o sea, ahí se juntan muchas pasiones, ¿no? Sí, bueno, nosotros, o sea, Carlos Saura y yo hablábamos muy a menudo de Luis, ¿no? Porque, bueno, era una forma también de hablar de un tipo de cine que nos parecía que era uno de los modos más reconociblemente nuestros, ¿no? Tanto aragonés como español, es decir, que pensábamos, bueno, sí que se puede hacer un cine que funciona en taquilla, que es un cine que va más allá de simplemente pensar en el dinero, en el rendimiento, que es un cine que no se queda, sino que tiene asegurado que va a seguir interesando. Entonces hablábamos muy a menudo porque nos parecía que era. Y bueno, llegó el momento del centenario. Entonces una productora nos tiró el guante, ¿no? Por qué no hacer una película de ficción sobre Buñuel. Y fue un trabajo maravilloso, maravilloso. Fue un trabajo estupendo porque unas veces trabajamos en casa de Carlos, en Collado Mediano, otras veces trabajamos en mi casa, otras veces trabajamos en otros lugares, pero sobre todo trabajamos en Toledo. Entonces, lo que era verdaderamente cuando trabajas con quien va a dirigir la película, cuando trabajas sobre un tema que los dos conocíamos y que nos apasionaba, lo bonito es que íbamos por Toledo y determinadas secuencias las podías planificar en función de lo que estábamos viendo, ¿no? Y era una maravilla. Yo recuerdo aquellas semanas en el Parador de Toledo trabajando con Carlos Saura, fueron un regalo y además Carlos tenía mucha experiencia en organizar los guiones que no eran convencionales, ¿no? Con lo cual fue una especie de máster acelerado. ¿Y con Borao tuviste la oportunidad de trabajar? Con José Luis Borao en ese aspecto no. Lo que pasa es que el libro de José Luis Borao iba a haber sido el primero de Lacay. Se retrasó porque en la colección de Lacay yo me impuse, en cierto modo, que con los dos directores que había vivos, es decir, de la serie de Lacay, 3 estaban muertos, que eran Chomón, Florian Rey y Buñuel, y aunque Buñuel la había conocido, y 2 estaban vivos. Entonces yo me impuse que haría coincidir el libro con un rodaje para poder ver cómo trabajaban. La verdad es que luego he asistido a más rodajes, pero yo quería que coincidiera la salida del libro con un rodaje en el que pudiera hacer todo tipo de preguntas. Entonces me pegaba como una lapa ¿Y a con ellos. Saura cuál fue? Con Carlos Saura fueron más de una, porque Carlos Saura rueda a una velocidad tremenda. Una de ellas fue La noche oscura, pero en fin, con Carlos Saura he asistido al rodaje de unas 7 u 8 películas, El Goya, 2 de los flamencos, muchas películas. Y por supuesto Buñuel y La mesa del rey Salomón, claro. Y con Borao fue Tatamía. Yo tenía un gran interés porque era una historia que iba a rodar en buena medida en Aragón, porque aparecía Imperio Argentina, con quien yo ya estaba en contacto para escribir el libro de Florian Rey, de manera que tenía mucho interés. Y entonces el seguimiento que hice de José Luis Borao fue el rodaje de Tatamía, que fue muy, muy ilustrativo, porque cuando ves y entonces seguí todos los guiones, o sea, leí todas las versiones del guión, eso lo hacía también con Carlos Saura, y cuando sigues todo el proceso de lo que es una película, ves muy bien cómo le funciona la cabeza a un director, ¿no? Y ahora que hace menos de un mes que despedimos a José Luis Borao, de toda su obra, ¿con qué te quedarías? ¿Qué obra suya es imprescindible? Aparte de Furtivos, que es así, creo que es indiscutible, aparte de eso, José Luis Borao, yo ahora me planteo la duda de si era un escritor que se metió a cineasta o un cineasta que se metió a escritor, porque los 4 libros de cuentos es muy José Luis Borao, muy José Luis Borao. Y ojo, ya es muy él. En la serie de artículos de Heraldo, yo me los leí todos, primero tuve que localizarlos, después me los leí y fotocopiarlos para hacerme un poco idea de cómo era el proceso de formación antes de la escuela de cine, es decir, en la etapa zaragozana. Y si estableces un poco el contacto entre ese José Luis Borao, que es de un grupo de gente muy culta que hay aquí en Zaragoza, que son los Pérez Gallego, que son Julián Gallego, que es el tío de los Pérez Gallego, el propio José Luis Borao, Joaquín Aranda, ahí había un grupo que estaba muy al día, y no solo en literatura, no solo porque cuando viniera Hemingway eran capaces de hablar con él y Hemingway darse cuenta de que
tenía unos interlocutores que conocían su obra perfectamente, ¿no? Sino que además es que estaban al tanto de arquitectura, de pintura, de todo lo que era un mundo muy poco comunicado. Es decir, estamos hablando del mundo anterior a Internet, estaban perfectamente al día. Y eso, ese Borao, es decir, el Borao enormemente culto, es decir, que claro, luego la gente se da cuenta de que este hombre es de todas las academias, es decir, la Academia de San Fernando, la de San Luis, aquí la Real Academia, en todos los patronatos, porque es que era una persona de una cultura inmensa. Entonces, ese es el José Luis Borao que yo tengo en la cabeza, un hombre con el que podías hablar de cualquier tema, porque, excepto música, que él incluso presumía un poco de su desconocimiento musical, la verdad es que tiene unos conocimientos inmensos. Bueno, tú precisamente tampoco has abandonado nunca esa vinculación con los medios de comunicación. Cada semana escribes en Heraldo, pero has escrito en muchos medios, incluso fuiste crítico de música precisamente en el Día de Aragón. ¿Qué te aporta a ti los medios de comunicación? Bueno, yo empecé a los 17 años, entonces creo que lo que más me han aportado es el acostumbrarte a decir las cosas de una forma directa, a ir al grano. Eso me parece que es algo fundamental, que en periodismo lo aprendes. Yo aprendí en el Correo Español del Pueblo Vasco, que fue donde empecé a hacer periodismo cultural, siempre he hecho periodismo cultural. Creo que mi primera colaboración fue una entrevista con Rafael, luego con los brincos, el dúo dinámico, en fin, de manera que, pero también había escritores, por ejemplo, creo recordar que César González Ruano le hice también una entrevista, un montón de gente que pasaba en ese momento por Logroño, o incluso a veces que aparecían en la edición de Bilbao, pues me acostumbraron a que realmente las cosas había que decirlas de una forma directa, inteligible, y la experiencia bueno, yo creo que una de las para mí más sorprendentes fue cuando llevé una columna, fui columnista en Terra, el portal de Telefónica, y entonces hoy ya sé que es habitual, pero en ese momento era una experiencia muy nueva. Te contestaba la gente desde todos los lados, te abrían una cuenta y la gente te escribía desde los lugares más remotos de Hispanoamérica. Yo recuerdo uno desde Ushuaia, que está abajo en Tierra de Fuego, donde salen los buques para la Antártida. Sí. Pues te escribían desde Ushuaia. Y entonces yo fui cuando me di cuenta hasta qué punto era algo que merecía la pena, ¿no? Mantenerte siempre en contacto con la actualidad y con un público al que te puedas dirigir sin especializaciones, sino un público general, ¿no? También tú has escrito mucho ensayo, que parece que es un género que no está muy abierto al público en general, pero me comentabas que algunos de tus ensayos incluso te han servido pues, para entablar relación con gente pues, como Fernando Trueba. Me comentabas a propósito de Sol y Sombra, que hablamos, que es uno de tus ensayos quizá de los que más cariño le tienes, puede ser, o que más amistades te ha dado. Yo le tengo mucho cariño por los amigos que me ha dado, efectivamente. O sea, saber que, por ejemplo, Rafael Azcona pues es un libro que le ha gustado, José Luis García Sánchez, mucha más gente, podía citar mucha gente, Fernando Trueba, pues la verdad es que es una gran satisfacción porque, aparte es un libro, se lo dediqué a mis padres en sus bodas de oro. Es un libro en el que más o menos hablaba de cómo este país, que es un país que yo he conocido muy depauperado, y obviamente mis padres muchísimo más, porque son los que yo creo que son la generación que realmente ha hecho la verdadera transición de este país, que es de un país rural y arcaico y pobre, a un país mucho más moderno. Entonces, lo que intenté es contar todo eso a través de los objetos, ¿no? De cómo había una serie de objetos que habían poblado nuestra vida, a través de los cuales, aunque no nos diéramos cuenta, pues habíamos aprendido a vivir, ¿no? Porque el problema de España es que es un país que sabe morir, ya lo sabemos, ¿no? O sea, cuando llega Numancia, los cercos más heroicos, los trances más dramáticos, ahí siempre solemos dar bastante bien la medida. Pero claro, lo que es la vida cotidiana, el que vivir es una cosa que hay que hacerla día a día y a ser posible en buenas condiciones, como decía, creo que era Brassens, decía morir, sí, pero morir por las ideas sí, pero poco a poco, día a día, pues eso lo aprendimos muy tarde, ¿no? Y creo que eso era un poco lo que contaba el libro, ¿no? De manera que no es solo el hecho de que el libro tengas una serie de interlocutores que te responden, sino que es un libro que sientes como una especie de necesidad íntima de escribirlo
casi de forma testimonial. Se acaba nuestro tiempo, casi no me da tiempo de preguntarte qué suponen para ti todos estos premios que has recibido, tanto tus ensayos como de tus 3 novelas. Las 2 últimas han recibido los más prestigiosos reconocimientos, pero es que me gustaría terminar preguntándote qué significó para ti que esta ciudad, Zaragoza, en la que tanto tiempo llevas residiendo, te nombrase hijo adoptivo. Bueno, todo, es decir, que yo no tengo ningún problema en decir que llevo en Zaragoza 45 años, entonces, ni que decir tiene que Zaragoza posiblemente no es la ciudad más bonita de España, posiblemente no tiene el mejor tiempo clima, no tiene. no, pero yo te puedo decir que a mí básicamente lo que me gusta es la gente, ¿no? Y hoy Zaragoza además es una ciudad mucho más bonita que como yo la conocí, es decir, que es una ciudad que ha mejorado mucho, siempre me ha gustado, porque es una ciudad muy abierta, ¿no? En la que nunca me he sentido forastero, pero ni un solo segundo, en la que he echado muy serias raíces porque tengo toda una familia aragonesa. Entonces todo eso realmente fue lo que hizo que el que me nombrasen hijo adoptivo, pues la verdad es que fue un orgullo y un honor, ¿no? Y verdaderamente me encantó, estoy muy agradecido. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. Nosotros también estamos muy satisfechos de que te quedases en Zaragoza y pudieses aquí desarrollar toda tu labor profesional. Un placer tenerte en Aragoneses, Agustín. El placer mío, Victoria, créeme. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista. Buenas noches.